Hola, 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 queridos amigos y amigas de Seres Felices Integralmente. Qué gusto estar una vez más con ustedes en esta calurosa tarde, porque sí que se está sintiendo el calorcito. Pero nos es muy grato poder estar con ustedes una vez más con nuestro muy querido y reconocido doctor Martínez. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto. Qué bueno estar aquí otra vez y estamos en nuestra segunda parte con el tema del deterioro cognitivo, la demencia. Tenemos varios comentarios, tuvimos varias reproducciones del programa, así es que estuvo muy gustado, así es que por favor sigan ustedes publicándolo, compartiéndolo, porque son temas que son de mucha importancia. Así es que para quienes es primera vez que están viendo el programa, pues entonces vamos a empezar con una introducción de qué es el deterioro cognitivo, sus afecciones neurológicas, y el doctor Carlos Martínez es un reconocido neurólogo y entonces hoy lo tenemos de invitado para que nos comparta más sobre esta información. Bienvenido. Muchas gracias a todas las personas. Bueno, es importante primero saber que tenemos funciones cognitivas, funciones mentales superiores, que al parecer se diferencian mucho de nuestros cercanos, los seres, nosotros mamíferos, ¿verdad? Y nosotros tenemos esas funciones que nos permiten relacionarnos de una manera adecuada con otras personas, y cuando estas funciones disminuyen, entonces estamos ante un deterioro cognitivo. Por supuesto que se necesitan ciertos criterios para poder sospechar o identificar, posteriormente hacer diagnóstico de un cuadro de trastorno neurocognitivo, demencia o deterioro cognitivo leve, y los diferentes tipos de demencia, que es algo bastante amplio. Y en este caso, en este momento, podemos decir que el deterioro cognitivo es la disfunción en una de las capacidades cognitivas que hace que respecto del funcionamiento de la persona anteriormente haya un cambio, una diferencia respecto de lo anterior. Dentro de las funciones cognitivas, pues tenemos nosotros una diversidad, o varias, como es la atención que tiene también sus subdivisiones. Hay diferentes tipos de atención. La función ejecutiva, que son las capacidades de poder poder llevar a cabo algún procedimiento, algún proceso en base a una meta, y para esto nosotros vamos a necesitar también retroalimentarnos, evaluarnos, autoevaluarnos, para poder llegar a la consecución de esa meta, ya sea algo a largo plazo o a mediano o a corto plazo. A corto plazo, como una actividad de un día nada más. Nosotros tenemos esas capacidades, tenemos la capacidad de las funciones ejecutivas, las llevamos a cabo, y pues sin nosotros pues a veces caer en cuenta de que estamos realizando estas funciones ejecutivas, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, ir al trabajo. Para eso necesitamos una secuencia, una idea, una meta, y en eso nos ayudan las funciones ejecutivas. Si eso está deficiente, pues entonces ahí podemos escuchar que haya algún matiz, un rasgo de disfunción cognitiva del lenguaje, que son esas capacidades que tenemos para poder comunicarnos con otras personas, ¿verdad? Y este lenguaje puede ser expresado a través de la escritura, el dibujo, también a través de la lectura, a través de la voz. Y dentro de estas, otra de las funciones cognitivas importantes es la memoria, que es a veces la que más se nota, porque se olvidan ciertos detalles, eventos, incluso nombres de personas, y entonces eso parece lo que más llama la atención. Llama la atención como algo más frecuente, pero también es lo que en términos muy generales puede hacernos escuchar el cuadro de demencia. Una de las características principales de una demencia
y especialmente la más frecuente, que es la demencia de Alzheimer, es la afectación de la memoria. No la única, pero sí la más frecuente. Quería mencionar que anteriormente se hizo una pregunta ya casi al final de la actividad anterior, y preguntaba Mariola Araujo que si en una persona de 60 años al escribir o decir una palabra se cambia el orden de las letras, no se recuerda el nombre de las cosas, será una señal de alguna situación que esté afectando a la persona. Y sí podría ser, dependiendo de la frecuencia, de la intensidad que esté generando esta alteración en el orden de las letras en una palabra. También si se altera el orden de las palabras en una misma frase o en una misma oración, también podría ser un signo de que se necesita una evaluación más compleja. Pero es de tomar en cuenta si esto es muy frecuente. Ay, qué bueno, porque ya me estaba asustando. Cualquiera en algún momento, por estar escribiendo rápido, pasa que las pongo al revés. Entonces, si esto ya fuera un rasgo, porque nos pasa de vez en cuando, sería alarma. Sí, correcto. Entonces, si es muy frecuente o si es algo muy evidente, pues puede requerir una atención, una evaluación de las funciones cognitivas. Pero si es algo eventual, algo que no es algo que reincida, entonces no tendremos posiblemente ningún problema, ¿verdad? Entonces no siempre es así. Esos olvidos también que a veces de repente se pueden tener en cualquier momento y en cualquier etapa de la vida, pues tampoco necesariamente es algo que sea de alarma, especialmente si no son de algo trascendente, si esos olvidos son eventuales. Si por ejemplo uno puede olvidar un evento, pero no la experiencia de ese evento, entonces es alarmante cuando la persona olvida completamente el evento. Por ejemplo, yo podría decir, yo estuve en un concierto, por ejemplo, o estuve en la iglesia la semana pasada y ¿qué pasó? No me recuerdo. ¿Qué dijo el sacerdote o el pastor? No me recuerdo. Pero sí sé que estuve en la iglesia. Ok, está bien, entonces no hay problema. Pero si la experiencia puede no estar presente. En el tema del olvido también se puede dar en situaciones de menopausia, ¿verdad? Recientemente compartíamos con unas personas que decían que este proceso estaba causando una de las reacciones que olvidar las cosas o cosas tan importantes como el nombre de un hijo, ¿verdad? O una situación. Entonces, eso en algún momento nos alarma, nos asusta de poder pensar que si nos está dando Alzheimer, que es lo que más se conoce, ¿verdad? Y si decimos demencia, eso ya es aterrador. Pero, pues, eso es una de las cosas que puede pasar. Y una vez quiero aprovechar a preguntarte si este tipo de deterioro cognitivo a qué edad empieza y digamos hasta qué punto puede llegar, si es por herencia. La velocidad de los procesos mentales y de los procesos físicos disminuyen naturalmente con la edad, pero no es normal que se olviden muchas cosas. El término o el concepto de demencia senil médicamente no existe y no debiera de utilizarse. No hay, senil quiere decir una persona que es adulta mayor. Entonces, demencia por edad no existe. Entonces, pues es recomendable que pues incluso en nuestra concepción cotidiana, en nuestra concepción cultural, abandonemos esa terminología de demencia senil. No es una enfermedad de la edad, propiamente solo por tener 50, 80, 100 años, eso no pasa. Entonces, si hay un deterioro cognitivo, es porque algo está pasando a nivel del sistema nervioso central. Entonces, para eso se hace una serie de evaluaciones.
a través de evaluación clínica y estudios complementarios, pero no necesariamente pues es algo seguro. La genética, sí, digamos, el hecho o la herencia, el hecho de tener antecedentes familiares de problema de la memoria, sí puede contribuir de alguna manera, pero lo más importante, lo más trascendente es lo que nosotros vivimos en el día a día. El concepto de la epigenética es algo que nos ayuda a comprender que en este caso, pero en este caso es muy importante cómo nosotros abordamos la vida y cómo la afrontamos. Si tenemos una actividad mental frecuente, si tenemos una estimulación mental, académica, física, de relaciones, porque digamos ahora digo esto porque dentro de los criterios para orientar el caso de un paciente con demencia, de una persona con demencia, está también no solo lo cognitivo, sino las relaciones interpersonales. Si estas afectan a la relación que yo tengo con una persona tiene con sus cercanos, eso también puede orientar, ¿verdad? No solamente en sí que se le olvide algo que tenía acá y que ya no sabe dónde lo dejó, sino que también esas relaciones interpersonales se ven afectadas y entra de esos hallazgos o de esos datos que contribuyen a orientar el caso de un paciente, de una persona con deterioro cognitivo de cualquier tipo. Entonces, por eso es importante, pues, digamos que evaluemos no solamente las funciones cognitivas per se, sino también las funciones relacionales con la persona. Por eso es importante la psicología, ¿verdad? Que hace evaluaciones precisamente de esas relaciones interpersonales. Excelente, ¿verdad? No nos cansamos de escuchar y de aprender. Y queridos amigos y amigas, les recordamos que Seres Felices Integralmente es un programa que pues ya llevamos 5 años maravillosamente, que Dios nos ha permitido estar en las redes. Empezamos en tiempo de pandemia, abordando diferentes temas de lo que estaba suscitando en ese momento, y pues nos hemos mantenido hasta nuestros días. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok, así es de que ustedes pueden contactarnos, pueden seguirnos, pueden ver los programas. También estamos en Spotify. Así que usted, si le parece bien este tema, lo puede compartir. Es bastante amigable la plataforma para que usted lo pueda descargar. Incluso lo pueden pasar por Facebook, ¿verdad? Y entonces ahí nos pueden contactar. El doctor Martínez es especialista en neurología, especialmente para el adulto mayor, ¿verdad? Entonces, ustedes si quieren contactarlo, pueden hacer una cita con él. Pues ahí vamos a estar poniendo su número de teléfono para que le contacten y hagan citas. Y pues ya saben que también cuentan con mis servicios como psicóloga. Y hablando de este tema, lo que tú decías, que también hay afecciones psicológicas, la parte del deterioro cognitivo pues ciertamente va a tener sus afecciones y principalmente la aportación en este contexto tiene que ver con una visión que es bastante integradora, ¿verdad? Porque no solamente afecta a la persona o al paciente per se, sino afecta a todos los pilares de la familia. En este caso, la persona que sufre de demencia, el cuidador o la persona que se va a encargar de cuidar, ¿verdad? Y pues el resto o la visión global que conlleva el familiar de esté teniendo este padecimiento, que muchas veces no es solamente la demencia en sí, ¿verdad? Sino también otras comorbilidades que puede estar viviendo la persona, y entonces el cuadro se vuelve muy agudo. No es lo mismo que una persona en un contexto de familia muy unido, ¿verdad? Donde están muy estructurados, donde tienen una relación estable, sufran de un paciente con esta enfermedad, que pase en una familia en donde hay muchas divisiones, en donde incluso hay más de un paciente, porque a veces hay más de un paciente, ¿verdad? Puede ser de que estén los abuelitos en nuestra casa, o ya sea maternos o paternos,
y resulta que hay una tía que también está enferma, y resulta que alguien que acaba de dar a luz, que no es enfermedad, pero sí requiere cuidado. Entonces, dependiendo también el contexto histórico y en el momento en el que se encuentra la familia, pues también eso va a afectarnos en la forma en que se va a manejar o la forma en que se va a percibir esta situación de la familia. Entonces, también esa dinámica en la que se viva de mayor estrés, de mayor angustia, ¿verdad? De estar en mucho movimiento en la familia, pues entonces todo eso puede alterar muchísimo más el estado de salud de estos pacientes. Y en este caso yo quisiera dividirlo como partes, ¿verdad? Viendo desde el paciente y también el cuidador a la cuidadora, que es la persona que se va a encargar. A veces esta persona se va a encargar del paciente o de la paciente por voluntad o democráticamente, ¿verdad? Te tocó la chibolita. ¿Qué pasa eso? ¿Verdad? Y dice, mira, ¿sabes qué? Vos sos el que estás soltero, vos no tenés mucha responsabilidad, ¿sabes que no trabajes? Te vamos a dar a vos el salario y cuidar tú a la mamá. Cuando le pagan. Cuando le pagan, ¿verdad? Porque si no, muchas veces, como te tocó, ¿verdad? Entonces tenés que hacerlo. Y resulta que eso se vuelve también una situación incómoda porque la persona en algún momento también se va a sentir que su vida es anulada, ¿verdad? Y entonces esto va a generar mal humor, estrés. Entonces sí es importante también cuidar a la persona que esté cuidando al paciente. Hay que también considerar la vulnerabilidad, su dato histórico, su personalidad, su estado de salud, su fuente de recursos, ¿verdad? Porque una de las situaciones también que pasa es el momento de responsabilidad que se le da a la persona cuidadora. Porque resulta que si el paciente se cayó, por ejemplo, entonces es tu culpa porque tú no lo cuidaste. Y realmente no puede estar la persona pegadita porque a veces al cuidador le ponen otras responsabilidades, como darle de comer, bañarle, ver otras cosas de la casa, ¿verdad? Entonces callar al perro porque no friega. Entonces resulta que eso nos hace compleja la situación de que cómo nosotros vamos a ir manejando al paciente y la inconformidad de la persona que puede estar viviendo esta situación de cuidarlo. Otro tema que también afecta dentro de esto y cómo manejar la situación es el hecho de que se desconocen los tipos de demencia que hay, ¿verdad? En la primera parte tú hablaste de algunas demencias y resulta que dependiendo de los diferentes tipos de demencias, cómo se puede manejar o el progreso que la enfermedad va llevando, creo que también es conveniente y tú como profesional en esto y toda la experiencia que tienes de tantos pacientes, me dirás si es tan necesario de verdad tener un acompañamiento psicológico, porque cuando vemos a nuestro ser querido, máxime los padres, ¿verdad? Que hemos dependido de ellos, que les hemos visto tan fuertes, irlos viendo que van en descenso es algo bastante difícil y a veces las personas les exigen, pero es que no, tú no has sido así, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Verdad? Y entonces ya se vuelve una cuestión muy tensa, ¿verdad? Sí, el acompañamiento psicológico es importante. Quería mencionar algunos parámetros mínimos que recomienda la Asociación Americana de Neurología. Y establece o propone, recomienda que por lo menos una persona a quien se le esté estudiando por deterioro neurocognitivo mayor, por demencia de cualquier tipo, como mínimo tendría que tener algunos datos. La evaluación, un test de evaluación cognitiva propiamente, como pueden ser algunos, por ejemplo, test de Pfeiffer, el test de Montreal, el Mini-Mental Test o test de Goldstein, un test cognitivo propiamente, niveles de vitamina B12, niveles de hormona estimulante de la tiroides y una evaluación psicológica para
identificar si la persona está cursando con un cuadro depresivo. Claro, esto es lo mínimo, pero y un estudio de imágenes. Estos estudios, por ejemplo, los exámenes de laboratorio, TSH, de hormonas estimulantes de la tiroides, niveles de vitamina B12 son los mínimos, pero por supuesto que hay otros estudios que debe tener la persona. Una persona con anemia, por ejemplo, puede tener también un cuadro de disfunción cognitiva. Entonces, en ese sentido, parte de todos estos elementos necesarios son esta evaluación, por lo menos para identificar si la persona está cursando con un cuadro de depresión que tiene mucha relación con la demencia. Excelente, muchísimas gracias. Y una cosa importante es comprender que las personas que están sufriendo de este cuadro de salud o sin salud, ¿verdad? Están sufriendo porque también ellas mismas se están enfrentando a una condición que no es la normal. Y entonces, de pronto, ha sido una persona muy activa, ha sido una persona que ha tenido muchos logros y de repente pasa por esto, pues definitivamente eso le va a causar, en el momento en que esté consciente, ¿verdad? Le va a causar mucho conflicto el hecho de estar afrontando esta situación. Y otra situación es que también puede haber rechazo. Cuando las demás personas o los miembros de la familia miran que la persona está sufriendo de estas situaciones, a veces le rechazan, no le toman en cuenta, a veces le dejan en el rincón más escondido de la casa o no le invitan a participar porque por penas, por las diferentes situaciones que va o conductas que puede tener. Y entonces esta ausencia, aunque su mente no esté en su totalidad pensando, está su yo interior y entonces siente el rechazo, siente la ausencia o la crítica o las burlas, ¿verdad? Hemos hablado en otros contextos sobre el tema del bullying y también a veces estos pacientes se les mira de esa manera o se burlan de las formas que habla o de las formas que se conduce y esto ciertamente va a afectar a la persona y en lugar de ayudarle a mejorar va a ser peor. Es innegable que la demencia es una enfermedad muy importante y que afecta toda la parte biológica, psicológica, social, ¿verdad? En sus diferentes aspectos. Y por eso es que también es importante que estemos conscientes, amigos y amigas, de que no se vuelven niños, ¿verdad? Y a veces el concepto es que la persona cuando va bajando su curva en sus capacidades, etcétera, se vuelven como niños, pero no son niños. Y entonces a veces también se les minimiza en sus opiniones, no se le validan sus emociones, o se les trata como chiquitos, ay, no sé qué, mira, sí, y hasta el sonidito, ¿verdad? Entonces, bajo este concepto nos permitimos sugerir, pues, hacer una evaluación de esas conductas, ¿verdad? Porque de pronto esto puede afectar a las personas. ¿Qué hablar del tema de deterioro cognitivo? Pues tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero queremos dejarles a ustedes esta inquietud. Si nosotros podemos servirles de apoyo en el proceso en el que ustedes estén, pues con todo gusto, ¿verdad? El tiempo va pasando muy rápido y pues hay otros temas, otras profundidades dentro de lo mismo. Pero quisiera dejarles como conclusión y no olvidar que pese a la enfermedad que los pacientes estén viviendo, al olvido que ellos tengan al carácter, porque también se deteriora el carácter, ¿verdad? Se ponen de mal humor o son más sensibles para alterarse. Estas son personas que están vivas aún, que tienen una historia que han escrito y una historia de la cual cada miembro de la familia es parte de esa historia. Y por otro lado también es fruto de esa historia y un fruto muy importante. Es parte de su sangre, es parte de su vida. Por eso no olvidemos que estas personas están sufriendo, ¿verdad? Están
están confusos, están con sus dolores y sus situaciones y merecen ser tratadas con dignidad, merecen ser tratadas con respeto, merecen ser tratadas con consideración y con amor. Y me gusta lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo no es el que está en la vecindad, sino el prójimo es el próximo, el que está muy cerca de nosotros. Y es nuestro deber llamar, y es nuestro llamado a amar con autenticidad, amar con entrega, especialmente a las personas cuando se encuentran en un estado de vulnerabilidad. No es fácil, pero lo podemos hacer. Y lo que sembramos hoy, lo cosechamos mañana. Así es que, doctor Martínez, muchas gracias por este espacio, por este tiempo de parte 2. Estás invitado para los temas que pongamos tener más allá. Parte 3. Parte 3. Sí, bueno, solo terminar esta parte con una recomendación. Hay varias recomendaciones relacionadas con la disfunción cognitiva, pero dentro de ellas una importante es el estrés, manejar el estrés que se va haciendo crónico. Especialmente esas preocupaciones que nos tienen en pausa y que a veces hacen que nuestra mente se divida en 2 o en más partes. Entonces, estar aquí, pero estar preocupado por el día de mañana, por ejemplo, o la otra semana, eso puede afectar de una forma crónica al cerebro y también generar en algún momento un trastorno crónico. Eso es la ansiedad, anticiparnos mucho a esas situaciones que pueden venir en el futuro, que no sabemos si van a venir porque el futuro no está eso. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Queremos saludar a Jennifer López, que está en los controles. Gracias por todo su apoyo. A Lucrecia Ortiz, María Luz Cruz, también ya nos puso un like. Mireya Tomás, Johanna Monzón, Mariola Araujo, José Alexander. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes y a otras personas más que no podemos leer en este momento por estar conectados. Les pedimos que por favor lo compartan, que inviten a darle like a nuestra página. No se pierdan de nuestros programas que estamos haciendo ahora cada 15 días. Así es que muchas gracias por su preferencia, gracias por este tiempo. Les deseamos una linda tarde y una linda noche, aunque haya mucho calor, pero no deje de disfrutarse. No se olvide que no estamos solos, sino que Dios nos toma de la mano derecha y nos dice, no temas, que yo te ayudo. Muchas gracias y linda noche.